Hemos hablado en estos últimos 2 días y en estas últimas presentaciones de diferentes responsabilidades del Facility Manager, ¿no? Partes como optimizar el portafolio, los retos, y ahora viene una parte que es igualmente de importante, el tema del mantenimiento. Pero si bien es importante, no es la parte atractiva ni la parte sexy del negocio, ¿no? Normalmente recibimos reconocimiento porque hicimos unas oficinas y qué padre quedaron y el comedor está estupendo, pero ¿cuándo nos han dicho, oye, la impermeabilización te quedó espectacular? Jamás, ¿no? Y ni creo que nos lo vayamos a recibir. Sin embargo, es muy importante tener una buena estrategia en el tema de mantenimiento, no solamente por el buen uso del presupuesto, sino porque el usuario final puede entonces enfocarse a su core business, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es presentarles, compartirles la creación de una estrategia de mantenimiento en donde estamos hablando de una empresa, Federal Express, una empresa internacional que compró una empresa nacional mexicana, la cual prácticamente no tenía ningún esquema de mantenimiento. Y cómo de tener un departamento de Facility Management en el que realmente nos enfocábamos a proyectos, de pronto por la necesidad del negocio, nos tenemos que enfocar también al tema de mantenimiento. Entonces, eso es lo que les voy a compartir en 15 minutos, que fue lo que me tocó, ¿verdad? Básicamente lo voy a dividir en 3 partes: planificación, implementación y control y recomendaciones. Cuando llega la parte de recomendaciones, básicamente son 3 slides y ya nos vamos todos a cenar. Entonces, cuando llegue ahí ya saben que casi ya terminé. Entonces, la parte de la planificación. Primero es bien importante entender el status quo, dónde estamos, para poder entonces definir el alcance de lo que queremos hacer. Como les comentaba, empresa transnacional, teníamos 45 instalaciones. Al momento de adquirir Multipack, la empresa nacional, tenemos 421 instalaciones, nos da un total de 466, el portafolio incrementa 10 veces. ¿Qué se hacía en ese momento? Prácticamente el mantenimiento era responsabilidad del usuario. ¿Quién es el usuario? La gente operativa. Pero en realidad, ellos estaban más enfocados a que los paquetes salieran en tiempo, no que los edificios estuvieran en buenas condiciones, ¿no? Por eso, la práctica era que prácticamente tenían más mantenimientos correctivos, lo cual se resultaba en mayores costos. El breakdown de los 466, básicamente hablamos de 380 retail o puntos de venta, 81 bodegas medianas y 5 bodegas grandes. Las bodegas grandes son aquellas de las que están en los aeropuertos, ¿no? Donde hacemos todo el sorteo para los envíos internacionales. Derivado de esa situación, nosotros como Departamento de Propiedades nos damos a la tarea de preparar el documento de una licitación. Invitamos 34 compañías, de las cuales únicamente participaron, entregaron 14 de estas 34, y propuestas para inmueble 11. Aquí la diferencia es porque estas otras compañías se enfocaban a mantenimiento electromecánico, que también somos responsables. Pero en esta ocasión me voy a enfocar más al tema de mantenimiento de inmuebles. Nuestra primera intención era tener una compañía que nos diera servicio a nivel nacional. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que de estas compañías, de estas 14, únicamente 2 tenían alcance a nivel nacional. Adicional, el alcance de esta licitación implicaba igualas mensuales. Al momento de analizar los resultados, nos damos cuenta que las mejores propuestas tenían el 65%, estaban 65% arriba del presupuesto que teníamos. Entonces, nuestra ilusión de tener una compañía a nivel nacional y de manejar igualas mensuales no iba a funcionar porque el presupuesto que teníamos no nos iba a alcanzar. Entonces, concluimos que el esquema de únicamente tener igualas, como les decía, no iba a funcionar. Teníamos que complementar con un esquema por evento. ¿Esto qué quiere decir? Que íbamos a tener que pagar mensualmente una misma cantidad en diferentes lugares, pero para reducir el costo no iba a ser en todos los lugares. Tendríamos entonces que complementarlos con temas por evento, es decir, que el usuario nos dejara saber qué necesitaba para poder ir y resolver este tema. Entonces, esta fue la propuesta que hicimos, que la responsabilidad del mantenimiento, obviamente con su presupuesto, debería de pasar al equipo de Facility Managers o Properties, o como le quieran llamar, porque ya hacemos Properties, hacemos negociaciones de renta, todo dentro del mismo departamento, ¿no? Los supuestos. El presupuesto era la cantidad histórica que se había estado manejando.
Segundo, íbamos a tener 3 especialistas de mantenimiento, es decir, 3 facility managers que iban a ser responsables de dar seguimiento a los 3 distritos, por llamarlo así, que estaba dividido, en este caso, México. El inicio iba a ser junio del 2012. Esta adquisición se hace 2 años y después de toda esta análisis, la propuesta era que tomáramos esto a partir de junio del 2012, hace prácticamente 2 años. Con lo que les comentaba, 2 esquemas. Iguala, en el tema de los retails, iba a ser trimestral, bodegas pequeñas y medianas mensuales, y las bodegas grandes íbamos a tener entonces una persona en sitio. ¿Por qué ahí decidimos que íbamos a tener una persona en sitio? Porque ahí es donde el equipo de sorteo, que es donde se mueven todos los paquetes, esa parte no puede fallar. Porque si ahí falla la operación, el avión no sale en tiempo y tenemos un gran problema, ¿no? Si algo falla en el tema de retail, pues se enojará el gerente, pero no pasa a mayores, ¿no? Entonces teníamos que hacer una cuestión ahí de prioridades. Y el segundo esquema es atención fuera de la programación, solicitud de trabajo enviada por el usuario, y ese es el tema de por evento. Adicional a esta propuesta, que era una propuesta interna, teníamos que reforzar el valor añadido que íbamos a dar nosotros los facility managers. ¿Y esto por qué? Porque había una resistencia por parte de operaciones, por parte del usuario, a soltar ese presupuesto, a soltar esa responsabilidad. Curioso caso, porque aunque no la hacían, pero no la querían soltar, ¿no? Entonces, teníamos que enfatizar en los beneficios que nosotros íbamos a dar. Esta lámina y la que sigue no la tengo que profundizar porque no los tengo que convencer a ustedes del valor agregado que damos nosotros los facility managers, ¿no? Al ser responsables del mantenimiento. Entonces, por cuestiones de tiempo, igual me voy más rápido, pero finalmente es continuidad operativa, seguimiento efectivo de la ejecución, conocimientos técnicos, que eso hace una gran diferencia contra el usuario operativo, digamos, minimizar los mantenimientos correctivos. Esas son como de las más importantes. Adicional, los beneficios en la administración del presupuesto también es importante, porque, insisto, el usuario, la gente operativa. No tan rápido, ok, sí tengo un poco más de 15 minutos, gracias. Los beneficios de la administración del presupuesto, al tener estos 3 personas, estos 3 especialistas que se iban a enfocar únicamente a dar seguimiento en este tema, ellos iban a tener el control perfecto de cada factura, de cada centavo, dónde se estaba gastando, cosa que el operativo no lo estaba haciendo. Cuando nosotros tomamos esta responsabilidad, no había un control de lo que se había gastado, no sabíamos en dónde se habían gastado las cosas. Entonces, al momento de presentar toda esta propuesta en conjunto, se acepta y entonces en junio del 2012 el Departamento de Facilities toma la responsabilidad del mantenimiento. Esa es la primera parte. La segunda parte es el proceso de implementación y control. Si a mí me hubieran dado esta laminita el día 1 que íbamos a implementar, nos hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza, pero no la teníamos. Entonces, a lo largo de un año fue que nos dimos cuenta que esta laminita era el proceso lógico, ¿no? Porque se va a escuchar como muy fácil, ¿no? Pero en su momento no la teníamos y fue darnos cuenta sobre la marcha qué era lo que teníamos que hacer. Entonces, por la importancia de esta lámina, me voy a permitir poderles explicar cada uno de los pasos, porque sí puede hacer la diferencia, y van a ver ahorita después en los resultados cómo el tener un buen proceso hace la diferencia en los resultados de tiempos de respuesta y de los mantenimientos preventivos que podamos tener. Y básicamente estamos hablando de los 2 esquemas, el esquema por evento y el esquema por iguala. Los primeros 3 pasos son iguales en ambos casos. El primero es que el cliente interno, ¿no? El usuario, envía una solicitud al Facility Manager. Adicional a estos pasos que les voy a explicar, hay 10 formatos que forman parte de este proceso. Estos 10 formatos obviamente dependerá en cada empresa de lo burocrático que sea su proceso administrativo, ¿no? Pero nosotros tenemos que llevar estos 10 pasos para poder tener trazabilidad desde el principio hasta el final de todos los pasos, 1, del seguimiento de las actividades y 2, del seguimiento del control de pagos. Entonces, ahorita van a ver de manera muy, no voy a ver en detalle cada uno de la información que está en cada paso, pero sí comentarles la información importante en cada una de ellas. La solicitud de trabajo. Esta solicitud
incluye, para los que están ahí también en línea, en la parte, porque no van a ver el proyector el ID, de qué instalación estamos hablando, en dónde está ubicado, quién lo está solicitando y obviamente la descripción de la solicitud. Esa es tal cual la solicitud de trabajo. Ese es el primer documento con el que arrancamos como tal el paso 1, ya sea por evento o en el caso de una iguala. ¿Por qué por los dos? En el caso de una iguala, la negociación fue que había ciertas actividades que podían entrar dentro de este costo. Entonces, si el usuario lo pedía, pues entonces por eso es la diferencia, ¿no? Ya si era una cuestión un poco más grande, entonces sí se iba a un tema por evento. Entonces, ese es el paso 1. El paso 2 es cuando el Facility Manager clasifica la solicitud en base a la especialidad y la asigna a un proveedor. Y la asigna a un proveedor. Este es este formato. En este formato viene el proveedor, igualmente el sitio, el ID que les comentaba, el estado, la persona que lo solicita, la fecha de asignación, la solicitud de trabajo y el ticket. Esta información, este ticket, es el que va a aparecer a lo largo de todo el proceso como parte de esa trazabilidad que era la que les comentaba, que es la que hoy por hoy nos hace una gran diferencia. Una vez que se llena esta información de clasificar y asignar los tickets, hablando de lo importante que es la comunicación, entonces el Facility Manager lo que hace es enviar un correo tanto al cliente interno, que fue el que hizo la solicitud de este requerimiento, como al proveedor. A ambos se les envía la información y como pueden ver, aquí está el número de ticket, ¿no? Y en la parte del proveedor está anexa la solicitud de trabajo. Y como punto importante también, que parece menor, pero aquí está incluido en el título el número de ticket. De esa manera se empieza a organizar desde el primer punto toda la información para que al final, con muchos tickets, se tenga todo esto mucho mejor organizado y mucho mejor controlado. Regresamos y entonces, ya que tenemos estos primeros 3 pasos cubiertos, que son los que acabo de explicar, se divide el proceso en 2, ya sea por evento o por iguala. En el caso de por evento, tenemos el tema de si es crítico o no. ¿De qué hablamos de un tema crítico? Un huracán, un temblor, ayer tembló en México, simplemente, ¿no? Afortunadamente no hubo daños, pero si hubiera habido, en ese momento es algo crítico que se tiene que resolver en ese momento. Entonces, si el tema es crítico, aquí dice sí, nos vamos directamente al que el proveedor ejecuta por la aprobación del Facility Manager. Eso sí es bien importante. El proveedor no se manda solo, nunca. Siempre el Facility Manager le tiene que dar la aprobación porque si no se pierde el control del presupuesto. En este caso, la aprobación es prácticamente inmediata porque estamos hablando de un tema crítico. Ya que se tiene la aprobación, pasamos entonces al paso en donde el Facility Manager actualiza el presupuesto aprobado en la base de datos de los tickets, que es esta de aquí. Esta de aquí es la lámina que vimos hace ratito, pero se aumentan 3 columnas, las 3 del final. Ahí viene la cotización, el número de factura y el estatus. Esto nos permite seguir, como decía, con la trazabilidad de todos los pasos. Una vez que se actualiza esta lámina, el proveedor entrega el reporte de facturación con referencia al presupuesto y cierre de ticket. Es este. Este formato nos ayuda, por un lado, a verificar el antes y el después del trabajo que se hizo, y en la parte de arriba viene el número de factura, el ID y la cotización. Entonces, con esta información podemos ver el trabajo que se va haciendo, independientemente que se hacen también auditorías al azar. O sea, el Facility Manager va a diferentes sitios al azar para verificar ciertos trabajos. No lo hace para recibir todos de ellos, porque entonces sería demasiados viajes. Entonces, el proveedor manda este formato con las fotos y adicional manda otro documento que es la factura. Este es el documento. En esta factura, como podrán ver, viene el famoso número de factura y además juega un número adicional.
que es el folio, y este es el folio fiscal. Ese folio fiscal es más bien por cuestiones, digamos, del gobierno que tiene que tener ese número, y ese es el que nos empieza a dar entonces la trazabilidad del control para el pago. Si nosotros no le pagamos a tiempo al proveedor, de alguna manera se vuelve un poco complicado poderle exigir que nos responda en tiempo si no tiene el flujo de efectivo. Entonces, de esta manera nosotros tenemos lo que les decía, el número de factura, el folio, y en la parte de aquí abajo también viene el número de ticket. De esta manera, insisto, seguimos teniendo en todos los documentos la información que necesitamos para poder dar seguimiento a cualquiera de los pasos. Me regreso, voy aquí, ¿no? El proveedor ejecuta con la aprobación del Facility Manager, el Facility Manager actualiza el presupuesto. Ya que está actualizado el presupuesto, el proveedor entrega el reporte que les acabo de enseñar con las fotos, junto con su factura. Ya que tenemos esa información, entonces el Facility Manager, en este punto de aquí, aprueba y tramita entonces la factura para el pago. Y como nosotros tenemos muchos pasos administrativos, para esa factura, para ese trámite de pago, tenemos que hacer este otro documento. Este es un documento interno que igualmente tiene en la parte de arriba, el número de folio, que es el que comentaba hace rato, que es el que está aquí, y acá viene el número de ticket. También viene el ID, que es en la parte de acá arriba. Y entonces, con este otro documento, seguimos. Este es el documento que preparamos para el Departamento de Contabilidad, procesos internos. Toda esta parte, pues, dependerá de cada empresa, cómo sea su proceso de pago. Regresamos aquí. Y ya que tenemos esa solicitud enviada al Departamento de Contabilidad, entonces viene este otro formato, que de verdad es el que hace que podamos dormir tranquilos para efectos de una auditoría. Aquí viene cada una de las locaciones, las fechas, la compañía, el número de factura, la descripción de lo que se hizo y el monto que se pagó. Allá en México pues tenemos el tema del IVA, que lo tenemos que desglosar, y el total. Este documento se llena de manera mensual y el total gastado debe de ser igual o menor al presupuesto mensual que tenemos. De esa manera podemos llevar un perfecto control del presupuesto aprobado contra el presupuesto gastado. Y este control se hace por cada distrito o por cada zona que tenemos nosotros. Con esta información en una auditoría, perfectamente podemos decir la descripción, qué factura, cuántos pesos en cada distrito. Entonces, con esto estamos cubiertos porque además tenemos la información de soporte, que son los formatos con las fotos y su factura. Entonces, todo está ligado y no hay manera de, podrá haber por ahí algún error, pero el grado del error, el gap en el proceso se minimiza muchísimo. Entonces, me regreso aquí. Y por último, el último paso en este proceso para poder pagar es esta cédula. Esta cédula se hizo porque al momento de que nosotros entregábamos la información a contabilidad, casualmente algunas cosas se perdían, no sé si en sus compañías eso pase, pero de pronto contabilidad perdía las facturas y entonces lo que hicimos fue poner el número de factura y el número de folio. Aquí ya no hacía falta poner el ticket porque eso ya lo habíamos cerrado. Aquí lo importante era el número de folio y este sellito que ven aquí. Este sellito es de contabilidad, el cual es, a ver, aquí dice que tú me recibiste. Entonces, si el día de mañana no aparece la factura, oye, aquí está el control. Y con ese control, entonces, nosotros podíamos exigir que pagaran al proveedor en tiempo. De esta manera se cierra, digamos, el ciclo de lo que es el inicio del requerimiento hasta el punto del pago. Me regreso. Entonces, esto es en la parte de un tema por evento. En el caso de que fuera crítico, fue lo que empezamos a ver, si era crítico, entonces el proveedor aprobaba, el Facility Manager aprobaba al proveedor, actualiza el presupuesto, el proveedor entrega el reporte con la foto, su factura, el Facility Manager actualiza, es que no veo, aprueba y tramita las facturas para pago y después registra los gastos en el formato que les enseñé para finalmente tener la cédula y dar seguimiento con contabilidad. En caso de que sea un tema por evento, pero que no sea crítico,
entonces ahí el proveedor tiene que enviar un presupuesto al Facility Manager, en el caso de que no sea crítico. Y aquí viene otro punto de decisión. Si el coste es menor a $5,000, si es menor, en inmediato el proveedor lo ejecuta si el Facility Manager lo aprueba. ¿Por qué esa cantidad? Porque también tenemos que cumplir con ciertas políticas internas. Y si la cantidad es mayor a 5,000, entonces necesitamos tener otros presupuestos para poder comparar que sea un precio justo, ¿no? Entonces, en el momento en que el Facility Manager recibe los presupuestos, los revisa y aprueba el presupuesto que sea más adecuado. Ya que aprueba el presupuesto, se une al flujo que yo acabo de comentar, ¿no? De que el proveedor ejecuta y así sucesivamente. Con ese punto se cierran las dos opciones de un caso por evento. Si no es un caso por evento, pero es un caso por iguala, aquí lo que tenemos es, dependiendo del costo. Si el costo es menor a $115, que en euros pues es casi nada, ¿no? Si es menor, entonces el proveedor ejecuta, ¿no? Y después de que ejecuta, perdón, aquí me equivoqué. Si es menor el costo, si no es menor, el proveedor envía el presupuesto al Facility Manager para su aprobación. Les voy a mostrar aquí otro ejemplo en donde viene la cotización. Y aquí una de las ventajas que hablábamos hace rato del Facility Manager es que él puede, con la experiencia que ya tiene, saber si el costo digamos, está en mercado o no, cosa que un usuario que se dedica a otra cosa, pues se tomaría más tiempo y sería más complicado en verificar que el costo que le están dando sea un costo justo. Me regreso entonces. Ya que está el presupuesto en esta parte de aquí, revisado por el Facility Manager lo aprueba, el proveedor lo ejecuta, el proveedor entrega un reporte mensual por iguala. Este es un documento diferente, que es el que les voy a mostrar acá, porque vienen todos y cada uno de los trabajos que se hicieron en el mes. Y igualmente viene aquí la locación y el mes en que se está haciendo y pagando esta iguala. ¿Okay? Iguala es el coste que tú pagas mensualmente a un proveedor. Entonces, ¿perdón? Lo pagas mes a mes. ¿Es fijo? Sí, es una iguala, por eso el nombre de iguala. Es un mismo costo que tú pagas mes a mes por ciertos trabajos. Si esos trabajos rebasan el alcance negociado, entonces por eso es la razón de que el Facility Manager lo tiene que aprobar. Ok, me regreso. Entonces, bien. Y por último, en la parte de que si es por iguala, si el coste es mayor, entonces se pide el presupuesto. Y si es menor, se ejecuta de inmediato, ¿no? Y entra todo en el mismo proceso de poderlo revisar en el reporte mensual. El Facility Manager lo revisa y lo aprueba, y de ahí se une al proceso que expliqué anteriormente de aprobar y tramitar la factura para pago, registrar los gastos y dar seguimiento en la cédula con contabilidad. Insisto, este proceso lo que ha logrado es tener la trazabilidad tanto de las actividades como del presupuesto en términos mensuales, ¿no? Ahora, aquí unas fotos del antes y el después, ¿no? A partir de que nosotros tomamos el tema del mantenimiento. Aquí pueden ver también un tema de impermeabilización, que ese tema pues normalmente los usuarios no hacían prácticamente nada. Y como resultado también el tema del estatus de los tickets. Pueden ver aquí que en el año 1, el porcentaje de tickets que logramos cerrar en ese mismo mes fue únicamente del 36%. 64% de los tickets se quedaron abiertos más de un mes, porque ahí lo que estábamos haciendo era apagar fuegos. Eso fue lo que pasó el año 1. El año 2, con el proceso implementado que les acabo de explicar, logramos subir el tema de los tickets cerrados a 81%, quedando únicamente 19% de tickets abiertos por mes. Esto no quiere decir que se hayan quedado abiertos todo el año, pero simplemente para poderlo medir era que quedaran prácticamente en el mismo mes. Adicional,
lo que hicimos fue graficar los mantenimientos correctivos versus preventivos, porque fue parte de lo que vendimos que íbamos a hacer. Vendimos que íbamos a cambiar la cultura de mantenimientos correctivos a mantenimientos preventivos. Entonces, el año 1 únicamente logramos tener un 10% de mantenimientos preventivos. El año 2 logramos el 40% y la proyección dentro de 2 años es lograr tener un 80% de mantenimientos preventivos. Si hoy tuviera que empezar con una estrategia de mantenimiento de cero, ¿qué es lo que evitaría? 1, evitar reducir la cantidad de proveedores a 1 o 2. No lo volvería a hacer. Es mejor tener una cartera mucho más amplia. No debemos permitir instrucciones directas del usuario al proveedor. Eso causa muchísima confusión, que en cada facilidad el usuario directamente le diga al proveedor lo que tiene que hacer. Se pierde el control del presupuesto, es muy complicado. 3, un servicio de solo igualas o solo reportes por evento no se recomienda, es mejor que esté equilibrado. Y por último, evitar tener más de un punto de contacto por proveedor para el seguimiento. ¿Esto qué es? Que el proveedor decía, puedes hablar con Hugo o con Juanito o con Pedrito. Y entonces o se duplicaban las cosas o no se hacían. Entonces era, dame una sola persona por proveedor y con ese me entiendo. Y ya ustedes internamente verán cómo le hacen. Todas esas cosas son las que no volveríamos a hacer. ¿Y qué sí haríamos? ¿Qué sí buscaríamos volver a repetir? Tener una cartera amplia de proveedores regionales o locales, asignar a un solo punto de contacto por instalación para solicitud de trabajo. Esto de verdad ayuda muchísimo a evitar confusiones. 3, tener conferencias quincenales con usuarios y sugerencia para informar avances y discutir prioridades. Este tema de la comunicación es importantísimo. El hecho de que el usuario se siente escuchado y que sepan ellos que estamos tomando en cuenta sus prioridades hace una gran diferencia. Aunque nosotros estemos trabajando en resolverlo, el hecho de que ellos sepan que estamos trabajando en eso, se quedan como más tranquilos y nos dan oportunidad de ponernos a trabajar. Estandarizar procesos con proveedores para atención de solicitudes de trabajo y facturación. Igual, cada proveedor entregaba como su manera que ellos estaban acostumbrados a entregar facturas, reportes y demás. Aquí estandarizamos y cada uno lo hará con su logo y demás, pero todos tienen la información que nosotros necesitamos que tengan. Después, asegurar la entrega de reportes mensuales por parte del proveedor, iniciar implementación con enfoque en prioridades de alto impacto, utilizar cédula de facturación para rastreo de pagos por proveedor, es el último documento que les enseñé y esto ayuda muchísimo a que el proveedor tenga este flujo de efectivo y nosotros podamos entonces exigir resultados en su servicio. Asegurar trazabilidad asignando un número de ticket a cada solicitud de envío, que eso no lo hacíamos en un principio y nos perdíamos en el seguimiento. Y por último, realizar visitas de auditoría para la evaluación del trabajo operativo del proveedor. Todas estas recomendaciones dependen del tamaño de su compañía, dependen del país en donde estén, depende del número de trámites administrativos que tengan. Pero hay una recomendación que es útil, no importa dónde. Siempre dale a la gente más de lo que espera. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta que nosotros como Facility Managers somos un área, un departamento staff, un departamento de apoyo, un departamento que sirve a los demás. En la medida que tengamos una actitud de servicio, eso es lo que realmente va a hacer la diferencia con la experiencia del usuario final, con nuestro cliente, ya sea interno o externo. Pero a veces se nos olvida porque nosotros como Facility Managers siempre vamos a apoyar a alguna empresa que tiene su core. Entonces, en la medida que tengamos eso bien presente, que somos un departamento que sirve a los demás, podemos hacer la diferencia en lo que ellos perciben. Por último, no me queda más que desearles mucho éxito en su rol, si están empezando en este sector del Facility Management o para los que ya están consolidados, y que disfruten ese rol con todo lo que implica. Y si yo puedo apoyarlos en algo, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Gracias.